La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Llegamos al final prácticamente de la carta, pero todavía con algunas frases muy importantes del centro del mensaje. Este enviar por parte de Pablo a Filemón de regreso con su amo, a Onésimo, de regreso con su amo Filemón, y esta enseñanza para Filemón, para la iglesia que se reúne en su comunidad, que ya vimos que la carta está dirigida a Apia y a Arquipo, y a toda la iglesia que se reúne en esa casa. Entonces, aquí hay un mensaje no solamente para Filemón. Eso es lo que la iglesia ha entendido desde el inicio, que detrás de esta aparente... Pablo no quiere romper con algunos de los esquemas sociales, legales de su entorno, sí hay ya una semilla de transformación. La necesidad por parte de quienes viven unidos a Cristo, de ver a todo ser humano, como hermana, dignos destinatarios de su cariño, de su amor y de su servicio. Ya decíamos en el anterior podcast que Pablo decía, sin tu consentimiento no quise hacer nada, no quiero forzar nada, sino que algo salga de tu corazón. En el versículo 15 sigue concatenando estas ideas para tratar de comunicarle a Filemón el mensaje central. Y le dice, quizás se alejó de ti por breve tiempo, para que puedas recobrarlo definitivamente. Y no ya como esclavo, sino como algo mucho mejor que esclavo, como hermano muy querido para mí y más aún para ti, como hombre y como cristiano. Pues queda claro que Pablo le está diciendo, no lo veas, siendo tú cristiano y él cristiano, no es que solamente que eso sea privativo a quienes son parte de la comunidad cristiana. Recordemos que el sentido del Evangelio es amar a todos, inclusive a aquellos que nos atacan, que nos difaman. Y esto solo se puede vivir cuando alguien está en comunión con el amor infinito que es Dios en Cristo. La esperanza de Pablo le está diciendo, ojalá que cuando llegue Onésimo lo ves como hermano. Y desde entonces se te borre esa categoría de esclavitud. En el versículo 17 le dice, si te consideras compañero mío, recíbelo como a mí. Si te ofendió o te debe algo, apúntalo a mi cuenta. Lo firmo de mi puño y letra. Yo, Pablo, te pagaré, aunque podría recordarte que me debes tu persona. Pablo con su autoridad apostólica, pero al mismo tiempo diciéndole, yo me hago responsable. Por eso le dice, lo firmo de mi puño y letra, lo cual equivalía desde luego, en el contexto legal de la época, a un compromiso legal. Se compromete a pagar lo que Onésimo deba. Pero le recuerda, tú me debes lo más importante, tu persona. Es decir, a este acompañamiento de Pablo, que finalmente lo puso en contacto con el Señor, donde él descubrió la verdadera vida. Y termina diciendo, sí, hermano, te lo suplico por el Señor, consuela mi corazón como hermano en Cristo. Te escribo porque estoy seguro de tu obediencia. Sé que harás más de lo que te pido. Y ahí termina este contenido central. Les he dicho en varias ocasiones a lo largo de estos podcasts dedicados a esta mini carta que pues es un texto que traduce a un contexto el sentido y la sensibilidad cristiana. En esa época, pues, digamos, esta institución económico-social del
de la esclavitud, ¿no? Que seres humanos se consideraran legalmente dueños de otros seres humanos, los compraran, los vendieran, los forzaran a trabajar para quedarse con el rédito de su esfuerzo, pues, digamos, era parte de lo que en esa sociedad se daba. Y claro, hoy lo vemos y nos horrorizamos. Pero este principio se extiende más allá de la esclavitud. Hoy en día tendríamos que preguntarnos cómo se traduce eso a la sociedad de nuestra época. ¿Realmente vemos a toda la gente que nos rodea como hermanos, como hermanas? A veces vivimos muy tranquilos, acumulando réditos que tienen su origen en el trabajo de muchísimas personas y que a lo mejor reciben bastante menos por su esfuerzo, por su tiempo. Ya no está esta institución de la esclavitud en cuanto a derechos legales de un ser humano sobre otro ser humano para obligarle a trabajar. Pero pues hay otras maneras donde también le damos un poquito la vuelta a esta situación, pero el aprovecharse unos de otros sigue estando presente. Yo creo que Pablo nos cuestionaría y nos llamaría la atención en ese sentido. ¿Tratas a todas las personas como hermano, como hermana? ¿Reconoces en la medida en que tu propia responsabilidad del lugar que ocupas en la sociedad, en tu familia, en tu espacio laboral, que la gente tenga una retribución apropiada? ¿O sirves otros intereses? Y todo parte para que esto se dé realmente como un dinamismo que realmente transforme a la sociedad para siempre sobre los valores del Evangelio, tiene que estar sustentado sobre este amor incondicional. Y la vocación de todo cristiano a amar y servir a todo ser humano. Y eso implica desde luego relaciones justas, el que las personas reciban la retribución a sus esfuerzos y sobre todo el ocuparnos de que esas desigualdades, sobre todo estas acumulaciones de riqueza, de todo, riqueza, poder también, que desdicen nuestra condición de hermanos y hermanas y la búsqueda de constituirnos como comunidad, como comunión, pues sean dejadas atrás, que realmente vivamos así. Por eso les comentaba que esta carta, aunque pequeñita, pues tiene todo este mensaje que no se queda en los movimientos que eventualmente abolieron la esclavitud, sino que siembra este dinamismo evangélico, el dinamismo de sentirnos y vivirnos como hermanos y así construir, ya hemos dicho en otras ocasiones, no una sociedad de individuos, sino una comunidad, una comunión de hermanos y hermanas, el proyecto de Dios, donde todos nos reconocemos coherederos de lo que Dios nos ha dado para que vivamos a plenitud nuestra existencia. Finalmente, los últimos versículos del 22 al 25 es los saludos finales y algunas instrucciones. Le dice: prepárame hospedaje porque gracias a sus oraciones espero poder visitarlos. No tenemos otro indicador de que esto se haya dado. Les comentaba al presentar el contexto que a lo mejor Pablo les está como diciendo: mi autoridad apostólica sigue ahí y es probable que algún día pueda ir a estar con ustedes. Ya sabemos que en otras cartas se los ha dicho. Espero poder llegar para alegrarme, disfrutar y compartir con ustedes y no tener que llegar a poner las cosas en orden y decir las cosas como son. Está de alguna manera ahí presente también. Y termina con los saludos ahora de quienes están con Pablo y, como les decía, es todo este contexto de quienes lo acompañaban en su prisión o que eran parte de la comunidad romana en la que muy probablemente estaba. Los describe como compañeros. Epafras, compañero de prisión por Cristo, está preso. Y habla de Marcos, de Aristarco, de Dimas y Lucas, que seguramente eran conocidos de Filemón y ahora están con Pablo. Y termina con la bendición.
La gracia del Señor Jesucristo esté con el espíritu de ustedes. Amén. Que al escuchar esta bendición de Pablo nos alcance también su deseo e intercesión para que este dinamismo de nuestra búsqueda de vivir, de vernos y de vivir como hermanos, se concrete en nuestra sociedad. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por Spotify o por radioiberoleón.com. Esta es una producción del ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara y Radio ITESO 95.1.